Bienvenidos a la tercera clase del curso de redes de datos y sus protocolos. Hoy vamos a ver dos temas, modelo OSI y arquitectura TCP/IP. En los años 80, las redes venían creciendo de una manera bastante desordenada. ¿Por qué? Porque iban apareciendo nuevas tecnologías y eso derivaba en muchos desarrollos comerciales. ¿Cuál era el problema? Que todavía no existía un lenguaje común para las comunicaciones. Entonces, la Organización Internacional para la Estandarización, la ISO, en el año 1977 creó un comité para que trabajara en generar un modelo que terminara siendo un estándar para una arquitectura que representara la comunicación entre los diversos sistemas en una red. El resultado del trabajo de este comité fue un modelo que se denominó modelo OSI. OSI quiere decir Interconexión de Sistemas Abiertos, y fue publicado en 1984. El hecho de que los sistemas fueran abiertos, lo que proponía el modelo OSI, era para asegurar la interoperatividad entre diferentes clases de dispositivos. Y además, un propósito secundario fue promover el desarrollo de la economía a gran escala en torno a este tema. La comunicación en red se debe basar en el uso de una familia o pila de protocolos, que ese es el concepto de arquitectura de protocolos. El objetivo que tenían en el diseño del modelo era crear un entorno en donde el trabajo estuviera dividido, que los protagonistas de ese trabajo fueran los protocolos que debían integrarse de manera independiente, pero trabajar en conjunto de modo cooperativo. El problema en sí era un problema muy complejo y entonces se pensó dividirlo de esta manera en módulos más sencillos a los cuales se les pudiera definir una funcionalidad precisa y que fueran fáciles de entender. Entonces una división óptima debía a su vez generar documentación sencilla, fácil de entender para aquellos que debían hacer las implementaciones de esos módulos. Una especialización, y esto se refiere a la definición de la funcionalidad de cada módulo, que iba a terminar derivando en la generación de gente experta en determinados módulos. Y además, una división óptima debía conceder la facilidad de modificación frente a cambios. Esto quiere decir que cambiar un módulo no significara cambiar otros. Los módulos podían ser en hardware o en software y son módulos que interactúan con los módulos pares en otros dispositivos. Las grandes preguntas que surgieron al comité en aquel momento era en cuántos módulos dividir ese problema tan complejo y cuáles funcionalidades asignarle a cada módulo. La respuesta en realidad llegó de dos maneras. Una respuesta formal, que terminó siendo el modelo OSI, un estándar, y una respuesta práctica que fue la arquitectura TCP/IP. Nosotros hemos visto la clase pasada el concepto de encapsulado. En el dibujo se representa un transmisor y un receptor tratando de intercambiar datos, y los niveles los hemos numerado en orden descendente desde arriba hacia abajo, porque van a ver ustedes, así se ordenan en el modelo OSI. Entonces nosotros dijimos que si el transmisor generaba datos, en cada nivel se iba a agregar información de control hacia abajo para después transmitirla al receptor, que iba a ir cada nivel mirando el encabezado que le correspondiera, terminando de entregar el mensaje a la aplicación que estaba más arriba. Es decir, que acá lo que hacemos con el agregado de un encabezado es generar una comunicación virtual entre niveles pares. Es decir, es un modelo en donde el flujo real de la información es vertical, tanto para el lado transmisor hacia abajo, que es el encapsulado, como para el receptor hacia arriba, que sería el concepto de desencapsular. Pero por otra parte hay un flujo que es horizontal, que es virtual, y que es aquel que se establece entre capas o niveles o protocolos pares. En realidad, esto tiene totalmente que ver con el concepto de paquete. Nosotros la clase pasada hablamos de la unidad de datos de protocolo, que estaba conformada por
la unidad de datos de servicio más un header o información de control de protocolo, que esto es básicamente el concepto de paquete. Información más información adicional. En las capas inferiores de estos modelos siempre van a estar más cercanas al hardware. O sea, porque tienen que ver con todo lo que es conectores, cables, codificación, velocidad, niveles de tensión, esquemas de modulación, y las capas superiores siempre van a estar más cerca del usuario. Esto es lo que nosotros en general denominamos las aplicaciones. El comité de la ISO fue creado en el 77, como les comentaba antes, y lo que hizo fue definir el modelo OSI como un conjunto de capas asociadas cada una a servicios, y esos servicios, las capas tenían la funcionalidad de ofrecerse una capa, ofrecer su servicio a la capa que estaba apoyada por encima de ella. Es decir, que cada capa apoya su funcionalidad en la capa inferior. A medida que bajamos en el modelo, las capas inferiores realizan funciones más primitivas y ocultan, este es un concepto muy importante en el modelo OSI, el concepto de ocultamiento. Cada capa oculta su funcionamiento a la capa superior. La capa superior solo sabe cuál servicio le brinda la capa inferior, pero no sabe cómo lo hace. Este concepto de ocultamiento está totalmente relacionado con el reemplazo de las capas, de tal manera que el reemplazo de una capa no implica cambiar otras. De esta manera, ese problema complejo del que hablábamos antes se dividió en partes o problemas más sencillos. Lo que hicieron fue agrupar, obviamente, funciones similares en una misma capa. Y el número total de capas tenía que terminar en una descripción que fuera sencilla, y no podía haber tantas capas como para que la relación de overhead no se vea empeorada. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de la relación de overhead, que sería la relación entre la cantidad de datos reales que se están transportando en un paquete sobre el total, considerando también los encabezados? Resultó así en el modelo OSI un modelo de 7 capas, numeradas desde abajo hacia arriba en orden ascendente, siendo estas la capa física, la de enlace de datos, la de red, la de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y por último la capa de aplicación. Dividida, si se quiere, en dos posibles entornos. Un entorno usuario, que son aquellas capas que están por encima de la capa de transporte, y un entorno que se encuentra adentro del sistema operativo, está implementado adentro del sistema operativo, y ese entorno sería el de la capa de transporte, la capa de red y algo de la capa de enlace de datos. También en términos de hardware y software, las capas están distribuidas de la siguiente manera. Se puede considerar más cercano al hard parte de la capa de enlace de datos y por supuesto la capa física. Y todo el resto se trata de implementaciones en software. Todo el resto hacia arriba. Vamos a ir hablando un poquito de cada capa. Empezamos desde abajo, la capa física, la primera capa de modelo OSI. La capa física se encarga de transportar bits. La unidad básica de la capa física es el bit. En esta capa tiene que haber especificaciones del tipo de medio de transmisión donde se van a transportar los datos, ya sea coaxil, inalámbrico, par tensado, fibra óptica. También tiene que haber definiciones del formato de transmisión, por ejemplo, si este es en banda base o si es en pasabanda. Técnicas asociadas, por ejemplo, técnicas de multiplexado o la cantidad de antenas, que eso es lo que se llama tecnología MIMO, cuando hay más de una antena transmisora y una antena receptora. Y también todo aquello relacionado con la topología de la red, si la red es estrella, si es bus, etc. Es decir, que la funcionalidad asignada a la capa física es la de regular la transmisión de señales, bits o símbolos, si estuviera modulado, a través de un enlace físico. Define entonces tensiones, duración de los símbolos, con ello define la velocidad de señalización, el tipo de transmisión, si es half, full duplex,
el tipo de conectores, la cantidad de pines, qué funciones cumplen los mismos. De esta manera, como se refiere a las propiedades físicas de la interfaz y del medio de transmisión, se habla de que la capa física define características mecánicas, pero también define características eléctricas, porque se refiere también a niveles de tensión y velocidades de transmisión. Funcionales, porque define las funciones de los circuitos, de las interfaces, y de procedimientos, porque a veces tiene que haber cierta secuencia de eventos a nivel de la interfaz física. Protocolos bastante viejos como X21, RC232 o RC422 se refieren a la capa física, son estándares de capa física. Y protocolos más modernos, como el DIEEE 802.11 en sus varias versiones, también definen estándares a nivel de capa física. Se trata de los protocolos de las redes Wi-Fi. Y vemos en la foto conectores, por ejemplo. La capa de enlace, que está por encima de la capa física, se encarga de armar tramas, se llaman. O sea que a nivel de capa de enlace se intercambian tramas. Lo que hace es presentar a la capa de red, esta capa de enlace, un enlace físico seguro, independientemente de la capa física que haya por debajo. Entonces se pensó en el modelo OSI subdividir a esa capa en dos partes. En una parte inferior, más cercana a la capa física, se la denominó subcapa MAC o de control de acceso al medio. ¿Por qué? Porque esa capa iba a tener que ver realmente con lo que hay físicamente abajo. Porque no es lo mismo tratar de utilizar una red cableada que de utilizar una red inalámbrica, por ejemplo. Tiene que haber diferentes formas de control de acceso. Y por encima de la subcapa MAC se encuentra la subcapa LLC o de control de enlace lógico, que es básicamente como una interfaz entre la subcapa MAC y la capa por encima, la capa de red, para que no importe lo que haya debajo ni el método de acceso, la capa de red siempre reciba lo mismo. Entonces, dependiendo de cómo funciona abajo el enlace, podría ser que funciones asignadas a la subcapa MAC, a la capa de enlace, sean activar, mantener un enlace, desactivar. Pero sí seguro lo que se va a dar en todas las capas de enlace va a ser que deben ofrecer un servicio seguro a la capa de red. Y entonces van a tener técnicas asociadas de control de errores, control de flujo, puede haber orden en la entrega, entonces tiene que haber un número de secuencia, puede tener que ver la capa de enlace con retransmisiones. Siempre todas las capas de enlace arman las tramas y a veces le agregan algo de lo que se llama delimitación, es decir, cuándo comienza la trama, y sincronismo. En esta capa de enlace hay un esquema de direccionamiento que tiene solo significado local en la red, que es lo que habíamos comentado antes de las direcciones MAC en las redes LAN. Una placa de redes es típico en lo que se refiere a la capa de enlace. Y protocolos que tienen que ver, que son estándares para capa de enlace, son por ejemplo el 802.3 de redes LAN cableadas u 802.11 de redes LAN inalámbricas. La capa de red por encima de la capa de enlace mueve lo que se conocen como paquetes. La funcionalidad de la capa de red es asegurar una transferencia de información a través de la red, liberando a las capas superiores, que serían la capa de transporte, está por encima de ella, del conocimiento de la tecnología de red que subyace. Esto quiere decir, no importa si fuera una red orientada a la conexión o una red sin conexión. Además, la capa de red se encarga de la interconexión entre redes. Puedes proveer los medios para establecer, mantener y liberar conexiones según que la red ofrezca un servicio orientado a la conexión. Para poder interconectar redes, tiene que mover los paquetes, entonces los paquetes necesitan tener algún esquema de direccionamiento que sea global, porque la principal funcionalidad de esta capa es el ruteo, que puede hacerse por prioridades o por rutas óptimas. La estrella en esta capa es el router.
También muchas veces a nivel de capa de red se tienen que resolver diferencias en la interconexión de redes. Por ejemplo, cuando los paquetes tienen que atravesar redes con diferente MTU. El protocolo bien asociado a la capa de red es el protocolo IP. En cuanto a la capa de transporte, esta capa traslada lo que se denomina segmentos. Es el primer nivel desde abajo que se denomina end-to-end, porque la comunicación virtual se establece entre los destinos finales de la comunicación. Puede ser que ofrezca un servicio orientado a la conexión y este servicio en general es confiable, o puede ofrecer un servicio sin conexión, que sería como el caso de las transacciones. También tiene que mantener un acceso uniforme a la red, independientemente del medio de comunicación. Esto sería como blindar, al nivel que está por encima de ella, los mecanismos de las redes subyacentes. Entonces, probablemente utilice mecanismos para optimizar recursos en lo que respecta a la calidad de la conexión. Así que probablemente haya manejo de errores, máximos retardos permitidos, prioridad en el tráfico, manejo de fallas, puede haber control de congestión y puede haber control de flujo. Casi todas estas funcionalidades, por ejemplo, están en el protocolo TCP, en tanto que el protocolo UDP es diferente, no tiene toda esta funcionalidad y un pequeño cuadrito en que se comparan ambos. La capa de sesión es una capa que ofrece un acceso rápido a la red mediante el establecimiento y desconexión de una sesión. Este concepto era muy usado en aquella época. En aquella época, acceder a una red significaba como abrir una sesión. Entonces se pensó agregar una capa en este sentido, como pensando en el acceso remoto desde una terminal, por ejemplo, para hacer una transferencia de archivos. Entonces esta capa se encarga de establecer una sesión y luego desconectarla entre ambos extremos. Mientras tanto, organiza, sincroniza, administra el intercambio, pero en ese nivel. El diálogo, a su vez, entre las dos entidades puede ser duplex o half duplex. Para manejar la sesión, se ideó que esta capa introdujera checkpoints o puntos de comprobación para ayudar en el caso de que hubiera una falla. Es decir, se va marcando el flujo de datos que se intercambia y si hay un error se puede recomenzar en vez de desde el principio de la sesión, desde el checkpoint último que se haya grabado y no hay necesidad entonces de reiniciar. También puede tener esta capa administración de tokens para un diálogo ordenado. Tokens son testigos, te toca a vos hablar, luego te toca a vos. Actualmente no se usa, esto no existe, lo que sí existen son las interfaces para la programación de aplicaciones que permiten a los programadores de aplicaciones justamente desprenderse de estos detalles de implementación a niveles inferiores. Por ejemplo, Sockets es una API para la familia de protocolos TCP/IP. Algo de eso vamos a ver en este curso. Por su parte, la capa de presentación, ya la capa 6 del modelo OSI, define el formato de datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones, pero por una cuestión de que podía haber diferencias sintácticas entre los sistemas por la forma que tenían de representar los datos, ya sea los dispositivos o los sistemas operativos, en cuanto, qué sé yo, por ejemplo, a numeración de bytes. Entonces, la funcionalidad real de la capa era pasar de un código a otro, es decir, encargarse de la sintaxis. Y esta capa también se solía asociar a esta capa funcionalidades de compresión y criptografía. En la época actual, esto queda totalmente a nivel de aplicación. La capa de aplicación, obviamente, es la más cercana al usuario, es la responsable de todo lo que es la semántica, el significado de la información intercambiada. Y la verdad es que no todas las aplicaciones son susceptibles de estandarizar, pero determinados procedimientos son comunes a muchos protocolos de aplicación. Los protocolos más conocidos, algunos por mencionar, mejor dicho, son acá puse FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos, SMTP, que es el protocolo para transferencia de correo electrónico, POP3, que es un protocolo que se puede usar para bajar correo electrónico, y HTTP, que es para navegar en la web. Acá vemos dos dispositivos modelados, como el modelo OSI, con sus 7 capas,
conectados directamente, suponemos, en donde se puede ir viendo el encapsulado de datos desde el nivel 7 hasta el nivel 2 y luego la bajada en bits al nivel 1. La conexión es directa en nivel de capa física y virtual a través de los protocolos en el resto de las capas. Y la diferencia con una conexión que llamaríamos indirecta es que en el medio hay un router. Fíjense cómo se puede modelar un router. Se puede modelar como un dispositivo de 3 capas. Fíjense también que en el dibujo aparece capa 1, 2, pero diferenciado A y B, porque puede ser que el router, por ejemplo, de un lado tenga una red cableada y del otro una red inalámbrica. Así que los niveles 1 y 2 pueden llegar a ser diferentes. En cambio, el nivel 3, fíjense que es común, es un único nivel. Es el que se encarga de mirar la dirección global para decidir sobre cuál puerto tiene que entregar el paquete. También en este dibujo vemos que a nivel 1, 2 y 3, la conexión, 1 es directo, ¿no? Pero mejor dicho, 2 y 3, la conexión virtual es lo que se llama punto a punto, al primero que está más cerca. En cambio, desde la capa 4 hacia arriba, hasta la capa 7, la conexión virtual se da entre los extremos finales, en este caso A y B. Así que de la capa 3 para abajo, con el que está más cerca, y de la 4 para arriba, entre extremos finales. Esto en cuanto al modelo OSI, que acuérdense que fue publicado en 1984, aunque en realidad nunca llegó a hacerse realidad. Nunca se implementó. ¿Por qué? Porque para la misma época ya existía la comunicación mediante protocolos TCP/IP. Cuando hablamos de la historia de Internet vimos que esto fue un logro experimental de muchos ingenieros e investigadores. Por ejemplo, para el año 1974 ya existía lo que sería el estándar para TCP. ¿Por qué lo llamamos arquitectura, no modelo? Porque en realidad es una pila de protocolos. Si queremos ver un paralelo, IP se correspondería con la capa de red y TCP con la capa de transporte. Del modelo OSI se rescatan algunas ideas, por ejemplo, como que cada protocolo ofrece sus servicios a los que están por encima de él, a los que se apoyen sobre él. También se mantiene lo de comunicación virtual, pero ahora sería entre protocolos pares. Y el concepto de encapsulado también continúa. Lo que pasa es que la estructura es más sencilla. Es dable aclarar que TCP significa protocolo de control de transporte e IP protocolo de Internet. Y verdaderamente son el núcleo de esta arquitectura. Si tenemos que pensar la arquitectura, miren cuánto más sencilla es respecto del modelo OSI. Acá vemos 4, serían protocolos, pero podríamos también decir niveles, en donde tenemos la parte de aplicación, la parte de transporte, ahí estaría el protocolo TCP, Internet, ahí estaría el protocolo IP, y debajo de lo que sería la capa de red en el modelo OSI, tenemos nada más una interfaz de red. En términos generales es como si estuviéramos incluyendo ahí la capa de enlace y la capa física. Entre determinadas interfaces se intercambian de manera virtual mensajes idénticos, segmentos idénticos, segmentos es el nombre que se le da a la unidad de datos de protocolo de transporte, datagramas o paquetes idénticos, y a nivel físico muchas veces se habla de tramas, sobre todo en redes LAN. En el medio, bueno, acá dibujamos como nube la red de Internet. Es dable aclarar que en esta arquitectura de protocolos, todo lo que está por encima de la capa de transporte pertenece al entorno usuario. Y todo lo que está por debajo, hasta más o menos la mitad de la interfaz de red, supongan, eso pertenece al kernel o sistema operativo. Es decir, que la arquitectura TCP/IP se trata nada más y nada menos que un conjunto de protocolos. Los protocolos a nivel de aplicación manejan los detalles de una aplicación en particular. Los protocolos de transporte se encargan del flujo de datos entre las capas de aplicación o los protocolos de aplicación, pero extremo a extremo. Básicamente son dos: TCP, que es un protocolo orientado a la conexión, confiable, maneja algoritmos de control de congestión y de control de flujo.
Por eso, aplicaciones como la navegación en la web, el protocolo HTTP, se utiliza apoyado sobre el protocolo TCP. En otras aplicaciones, como por ejemplo el caso de las transacciones, se usa otro protocolo de nivel de transporte que se llama UDP, que es un protocolo sin conexión. Así funciona, por ejemplo, el servicio de nombres de dominio. Y por eso funciona sobre UDP. Lo que se hace, digamos, la base de las transacciones es el intercambio de requerimientos y respuestas. El protocolo IP, por su parte, es un protocolo sin conexión, por lo tanto no confiable, dedicado a la interconexión de redes y al ruteo. La filosofía de ruteo de IP es la filosofía salto a salto o hop by hop. ¿Esto qué quiere decir? Los routers no conocen todo el camino a destino, sino sencillamente conocen la dirección del próximo router al que tienen que pasarle un paquete en dirección a determinado destino. Lo que hace IP es encapsular protocolos de capas superiores y otros que están a su mismo nivel, como por ejemplo ICMP. Y dispone de un campo tipo que sirve en la entrega final hacia arriba, digamos, identificar a cuál protocolo de transporte u otros que estén sobre IP entregar el paquete. Por último están los protocolos que manejan la interfaz de red, es decir, todos los detalles del medio de comunicación, por ejemplo, el tipo de red local, direcciones locales, a diferencia de direcciones globales como pasa en IP, estas direcciones en este nivel de estos protocolos tienen significado físico o local. Muchos protocolos relacionados con la interfaz de red son muy interesantes de estudiar, como por ejemplo los de las redes LAN cableadas e inalámbricas que vamos a ver nosotros en este curso. Otros protocolos también se pueden poner en este nivel, como por ejemplo RP, que simplemente o básicamente es un protocolo que sirve para relacionar una dirección IP con una dirección MAC. Bueno, acá este es un caso muy real donde datos de usuarios se han encapsulado a lo largo de la arquitectura TCP/IP, suponiendo que abajo haya una red LAN cableada, por ejemplo, una red de Ethernet. Entonces, los datos de usuario probablemente contarán con una cabecera a nivel de aplicación. Luego, eso se encapsulará en un segmento TCP con una cabecera de mínimo 20 bytes. Ese segmento se encapsulará en un paquete IP con una cabecera que también de mínimo tiene 20 bytes. Y a su vez esto se va a encapsular en una trama Ethernet que cuenta con una cabecera de 14 bytes y una cola de 4 bytes donde se agrega un CRC, un código cíclico, para proteger de errores los datos. Entonces acá vemos cuál puede ser la relación de overhead y eso depende también del tamaño del campo de los datos de aplicación. Fíjense que a nivel de LAN cableada existe un tamaño mínimo de 46 bytes por la cuestión del método de acceso al medio y un tamaño máximo de 1500 bytes, que sería la MTU de las redes LAN cableadas. Entonces, según la cantidad de datos y estos otros agregados, encabezados y en este caso la cola, se ve la relación de overhead que puede llegar a haber. En este caso vemos la arquitectura funcionando en el caso de tener un router intermedio, ahora modelado con dos protocolos, el de interfaz y el de la capa de red. Que el de interfaz puede ser, digamos, como dos módulos, según que de un lado y del otro haya diferentes clases de redes. La comunicación entre las capas de red y entre las interfaces sigue siendo, en este caso, punto a punto, digamos, con el primero más cerca. Y la comunicación a partir de la capa de transporte y la capa de aplicaciones end-to-end, o sea, extremo a extremo. Si tuviéramos que hacer una comparación entre el modelo OSI y la arquitectura TCP/IP, no podemos dejar de hablar de que el modelo OSI es un modelo de capas y en cambio la arquitectura TCP/IP es una pila de protocolos. Podríamos decir entonces que los protocolos que funcionan en la interfaz se corresponderían a estos dos niveles del modelo OSI, la capa de enlace y la capa física. Los protocolos de red estarían a nivel de red, los protocolos de transporte a nivel de transporte y los protocolos de aplicación se apoyan directamente sobre los protocolos de transporte. Es decir que el nivel de presentación y el de extensión no estarían representados en la arquitectura TCP/IP.
Por último, no podemos dejar de hablar de los modelos de diseño de las aplicaciones. Como el objetivo de una red es comunicar y ofrecer servicios y compartir recursos, entonces el diseño de las aplicaciones es importante en cuanto a la responsabilidad que se le asigna a cada dispositivo. Básicamente existen dos modelos, el modelo cliente-servidor y el modelo peer-to-peer o entre pares. El modelo entre pares, cada dispositivo comparte sus recursos con los demás. Es decir, no hay un elemento central que coordine, por eso se habla de una aplicación distribuida, y cada uno puede actuar ya sea como cliente o como servidor, según que deba solicitar algo o pueda entregar algo. Se utiliza muchísimo este modelo para intercambiar archivos, por ejemplo el torrent tan conocido, o desplegar juegos en red. Lo que tiene este modelo es que es simple y de bajo costo. El modelo cliente-servidor, en cambio, se basa en otra filosofía. Se considera que hay muchas máquinas de baja capacidad requiriendo servicios a otro número muy grande de máquinas muy poderosas, que son los encargados de ofrecerlas. Entonces, en este caso, vemos que hay diferentes roles. Por ejemplo, podría haber un programa navegador cliente y un servidor web, un cliente usuario y un servidor bajo una administración específica. Uno que inicia y otro que responde. Así podríamos llegar a identificar cliente de servidor. Este modelo, cliente-servidor, es el más antiguo, es el esquema dominante actualmente en Internet, y lo que tiene es que es un modelo que es muy escalable, es decir, puede crecer más fácilmente, es confiable, cosa que el otro modelo no lo es, y lo único que se necesita para montar este tipo de modelos es una etapa de configuración inicial. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver técnicas de conmutación en redes WAN.